Nuestra esperanza en Cristo ante el mayor problema. Encontramos en Deuteronomio 14, del 1 al 2. Este contexto, estos versículos tratan sobre el luto. Ante los lutos, nosotros siempre nos hacemos algunas preguntas. Cuando Moisés murió, la gente le guardó luto por 30 días. Así también pasó con Aarón. Fueron 30 días donde quizás los niños, los adolescentes, habrán tenido alguna pregunta con respecto a la muerte. Y nosotros también debemos de tener las preguntas, de contestar las preguntas más relevantes de nuestra vida. Y una de ellas es sobre qué pasará cuando muramos. Eh, la muerte se constituye en uno de los dolores más profundos que experimenta el ser humano. Si bien es cierto, el luto no solamente está relacionado con la muerte física, sino que el luto está relacionado a todo desvínculo con alguna cosa o con alguna persona. Puede ser cuando se pierde el trabajo, ¿no? Hay un vínculo que se rompe y cuesta a veces reconfortarse. Hay momentos de mucha inseguridad, momentos de tristeza, pero se ha roto un vínculo con algo. Así también es con una persona. Por ejemplo, cuando muere, hay un vínculo que se rompe. Ya no volveremos a ver a esa persona. Eso también es el luto y hoy vamos a ver específicamente sobre el luto en la muerte. Pero debemos de saber algo, hermanos, que incluso a la muerte, Cristo dio solución. Es por eso que Cristo se levanta como nuestra mayor esperanza ante todos los problemas del presente también. Si Él venció la muerte, venciendo al pecado, de seguro vencerá y nos ayudará y nos dará victoria en las dificultades que pasamos aquí. Pero es necesario santificar nuestros pensamientos sobre la muerte. ¿Qué significa santificar? A veces relacionamos la palabra santo con algo muy distinto a lo que Dios quiere darnos a entender. Santo significa apartado, apartado para Dios. Incluso en la Biblia Dios llama santos a los cristianos. El apóstol Pablo, cuando se dirige a las iglesias, les dice santos de Dios, porque están apartados de Dios. Y como apartados de Dios, nosotros tenemos que ser bien agudos en nuestros pensamientos con respecto a la muerte. No podemos ser ligeros ante esto. A eso le llamamos santificar los pensamientos, incluso en este tema. Por eso es que la realidad de la muerte nos debe hacer reflexionar en por qué vivimos y también para quién vivimos. Nos debe de llevar a una mejor adoración a Dios, a una mejor relación con Dios. Por eso vamos a ver hoy tres puntos, tres reflexiones que vamos a hacer sobre este tema. El primer punto es la verdad sobre la muerte. Ya hemos leído estos dos versículos donde nos habla del luto. Dice: ustedes son hijos del Señor su Dios, no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto en el luto. ¿Qué es sajarse? Es cortarse. Dios les dice que no deben de cortarse ni de raparse el pelo cuando alguien muera, porque esa forma de dar luto era la forma en que los paganos la tenían. Los pueblos alrededor de Israel que no tenían a Jehová como su Dios, cuando alguien moría, ellos se cortaban. Era una muestra de mucho dolor y también pues se rapaban el pelo. Dios le dice a los israelitas que ellos son un pueblo santo y que no deben de tener esta costumbre como tienen los paganos. ¿Por qué? Porque
a través de esta costumbre, los paganos no estaban valorando algo tan importante como la sangre. Porque cuando uno se cortaba, derramaba su sangre. Incluso ellos usaban una expresión donde ellos se bañaban en su sangre. Claro, no era, al menos había suficiente sangre para que sus dioses los oigan, por así decirlo. Pero ellos tenían esta costumbre. Y Dios no quería que vayan a ese extremo, que no imiten esa costumbre, pero que lamentablemente los israelitas van a imitar esa costumbre en los tiempos de Jeremías. Es muy triste, pero penetró esa costumbre en Israel. Y es por eso que se comenzó a perder el valor de lo que es la sangre. Dios quería guardarlos de este falso o este concepto erróneo de guardar luto para que cuando venga el Mesías ellos puedan reconocer el valor de la sangre, que la sangre es la vida, que la sangre debe de derramarse sobre un altar, que la sangre sirve para sustituir, que la sangre sirve para expiar pecados, que no debe ser un simple corte. Entonces, Dios quería proteger a su pueblo, así como nos quiere proteger a nosotros también a través de esta enseñanza. Vamos a ver un poco el libro de Reyes, en el capítulo 18, verso 28 dice: y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. ¿Qué pasaba en la época de los reyes con el profeta Elías? Que esta costumbre pagana trajo mucha confusión espiritual al pueblo de Israel, porque lo contaminó. Recordemos que ellos querían resucitar a Baal. ¿Por qué se cortaban? Porque ellos estaban orando a su Dios, pero como no les contestaba, no les contestaba para que queme su ofrenda, entonces se comenzaron a cortar como última estrategia, como para resucitarlo. Imagínense ese extremo, ¿no? Perder tanto ese valor de la sangre y hacer esas cosas ante un falso Dios. Y eso tampoco lo santificaba, de hecho. Entonces había una confusión espiritual. Una confusión espiritual. Y lamentablemente esto también entró a los israelitas. Unos años después, en la época de Jeremías, dice en Jeremías 41:5, llegaron de Siquén, Silo y Samaria 80 hombres con la barba afeitada, la ropa rasgada y el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereales e incienso para presentarlas en la casa del Señor. ¿Qué vemos aquí? Que de repente no habían ido al extremo como los profetas de Baal, pero ya se había contaminado su adoración. Ya hubo una confusión espiritual. Ya se había perdido el valor de la sangre. Entonces, eso también afecta. Dios quiere protegernos de este concepto erróneo para proteger su iglesia también. Porque ¿qué pasa hoy en día en la iglesia? Que no valoramos la sangre tampoco. O sea, a veces valoramos más nuestros propios sacrificios que el sacrificio de Cristo. No valoramos la sangre de Cristo, una sangre que ha perdonado nuestro pecado. A veces solucionamos nuestros problemas con nuestro sacrificio, pero no con el derramamiento de sangre de Cristo. Nos falta fe, nos falta creer en la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Entonces, también ha entrado esto a la iglesia, hermanos. Se ha perdido el valor de la sangre. Y el sacrificio de Cristo lo encontramos como algo más que pasó y ya no es para expiar nuestros pecados. Ya no vemos esa sangre de Cristo para que nos sustituya. Y pierde el valor, prefiriendo
optar por tantas cosas que nos puede ofrecer el mundo para solucionar nuestros problemas, y ya no acudimos al derramamiento de sangre de Cristo? Entonces, vemos que también hoy en día hay confusión espiritual en la iglesia. Hay esa confusión, hermanos, y debemos de analizar cuánto valor le damos a esa sangre. Creo más en mi autoflagelación, en mi automutilación, en mis propias obras, en mi método, que en la sangre de Cristo, porque Él ya se sacrificó una vez y para siempre. Entonces, estamos viendo este primer punto, que la palabra nos va a arrojar la verdad sobre la muerte. Y debemos de concentrarnos en esto para que la Biblia misma nos enseñe qué debemos de pensar y de creer sobre la muerte. Y aquí vemos también que Dios les dice a los israelitas: ustedes son hijos, porque les quiere hacer entender que deben de caminar bajo una nueva identidad. Y nosotros también debemos de creer eso, que si nos santificamos, que si nosotros nos comenzamos a creer en la sangre de Cristo, es porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha dado una nueva identidad. Antes de tener a Cristo, no le pertenecíamos a Dios. Juan 8:44 dice que éramos hijos del diablo. Pero en Juan 1:12 dice que si recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y eso nos protege para no caer en confusión espiritual. Ser hijos de Dios también nos va a llevar a una vida en santidad. Hay una consecuencia de tener una nueva identidad, de tener un nuevo Padre. Si somos hijos de Dios, vamos a caminar, a seguir la santidad. Vamos a amar esa sangre derramada de Cristo. Nuestra vida hoy es el reflejo de lo que pensamos sobre la muerte. Porque este tema de la muerte, vamos a ver, hermanos, que no lo debemos de tomar en poco. Como que ya un día voy a morir y se acabó mi vida. No, hermanos, vamos a ver que hay consecuencias radicales de cómo pensamos hoy en día sobre la muerte. Y de cómo debemos de vivir ahora también, para que en el día que muramos no vayamos a un infierno. Por eso el duelo nos hace reflexionar sobre este tema tan importante, hermanos. Dios también nos habla de una muerte que le glorifique. Y ahorita vamos a entrar con esto. Si amo al mundo, no puedo amar al cielo ni la venida de Cristo. Y eso es cierto, porque si yo amo más lo terrenal, cuando yo muera, yo no voy a anhelar, mi corazón no va a estar en que cuando yo muera voy a ir al cielo, ¿no? Porque no estoy amando desde la tierra, desde aquí, no estoy amando al cielo. No estoy amando la segunda venida. Hay unas personas que pueden decir de repente que se demore más Jesús, que no venga por ahora, porque no les conviene, por así decirlo. Pero hay personas que sí aman la segunda venida de Cristo. Y esas personas que aman el cielo, que aman la segunda venida de Cristo, van a tener que santificar sus vidas en el presente. Son personas que van a tener un concepto correcto sobre la muerte. Tener ese concepto correcto sobre lo que me va a pasar cuando yo muera debe hacerme vivir hoy en día de una manera distinta, de una manera diferente, que me haga santificarme, que me haga obedecer a Dios, que me haga buscar el plan de Dios. Por eso hasta en esto Dios deseaba que se santifiquen los israelitas, porque son un pueblo santo, que no tengan las costumbres paganas, que tengan un concepto correcto de la muerte, para que cuando venga Cristo no tengan ningún problema en recibir esa sangre, ese sacrificio de Cristo. Y ahora en este momento nosotros no debemos de tener ningún problema con el sacrificio de Cristo, sino que debemos de caer rendidos ante Él,
con toda nuestra devoción. Pero ¿por qué tenemos problemas a veces en eso? Porque ha venido la falsa enseñanza, como hemos visto la semana pasada. Hay falsos maestros. Hay falsas enseñanzas, hermanos, que se han enraizado en nuestro corazón y no nos permite valorar el sacrificio de Cristo. Incluso se cierra el corazón. Por eso, el primer punto es la verdad sobre la muerte. Y solo la Biblia nos va a hablar de eso. Y el segundo punto, para tener esa esperanza en Cristo ante el mayor problema que es la muerte, el segundo punto es la esperanza en el presente. Tener esperanza en el presente. En el versículo, en los dos versículos que hemos leído, no solamente nos habla de una costumbre pagana, de una mentira, sino que también ellos, al cortarse el pelo, era un luto temporal. Pero al cortarse la piel, representaba un luto durante toda la vida, porque iba a quedar con cicatrices su cuerpo. Y esto del dolor continuo, de una vida continua en problemas, continua en fracasos, se parece a la vida también del creyente. A veces nosotros constantemente vivimos no solo en sufrimiento, sino también en dolor, en afán, en angustia y por sobre todo en constante incredulidad. Constantemente. Y vivir en un estado así ya es un estado de rebeldía y no santificado ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que experimentemos ese sacrificio de Cristo también en el presente, para que todo nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro sufrimiento ya no esté en nosotros, ya no estén esas marcas en nosotros, en toda nuestra vida, sino que reposen en Cristo. Porque Él es quien se sacrificó por nosotros. Por eso es que nosotros, para los hijos de Dios, hay un poder reservado, que es el poder de la resurrección, que Cristo, nuestro Dios, quiere que experimentemos hoy mismo, en el presente. Vamos a recordar este evento cuando Marta habló con Jesús y Jesús le dijo si creía que resucitaría. Y Marta dijo, sí, yo creo. Pero en el día postrero, le dijo Marta. Pero Jesús le estaba hablando que iba a resucitar a su amigo Lázaro en el presente. Y ese es el gran poder que tenemos como hijos de Dios, hermanos. Que si apelamos a este poder de la resurrección, Dios se hace presente en nuestra vida hoy mismo. Cada vez que le clamamos, cada día. Podemos ser partícipes, como dice el apóstol Pablo, hasta de su resurrección. Dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. ¿Y qué pasó con Lázaro? Jesús resucitó a Lázaro. No en el día postrero, sino en ese día. Jesús desea que experimentemos el poder de la resurrección en el presente también. Él murió, pero también resucitó. Vivimos hoy a veces con tanta incredulidad como si no hubiera ninguna esperanza en esta vida. Algunos piensan que su esperanza puede ser hasta el suicidio a veces. Pero Cristo es nuestra única esperanza, hermanos. No vivamos como los incrédulos que no tienen esperanza. Dios desea manifestarse en nuestras vidas desde hoy mismo.
Si cada día, hermanos, confiáramos en esa resurrección, ¿cómo sería nuestra vida? Sería totalmente distinta. No solamente la nuestra, sino de las personas que nos rodean también, de nuestras familias, a quienes podemos, con quienes tenemos ese vínculo, ¿no? A quienes podemos hablar. Entonces, el poder de la resurrección en el presente. Esa es nuestra esperanza en Cristo para este día, para el presente. En segundo lugar, también nos habla de una vida que glorifica a Dios. Es una vida que se va a santificar. Dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este es un buen concepto sobre la muerte y sobre la vida también. Que si yo vivo es para el Señor, para glorificarle. Dice Filipenses 1:21, pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. O sea, Pablo tenía un concepto de la vida que era vivir para Cristo. Y tenía un concepto de la muerte que era mejor que vivir. Porque Pablo sabía que si moría, se iba al cielo. Para él todos los problemas en la tierra estaban solucionados, porque Cristo ya había solucionado el mayor problema. Por eso es que Pablo pudo decir, yo sé vivir cuando tengo abundancia, cuando tengo escasez. Y también pudo decir, para mí todo es basura, con tal de ganar a Cristo. Por eso, tener un concepto correcto de la muerte también nos ayuda a tener un concepto claro de la vida. Que si yo voy a morir, debo de vivir glorificando a Dios. La santidad también la reflejamos con cómo tratamos el dolor en el presente. Lo podemos tratar con fe o sin fe o con una fe incorrecta, como los incrédulos. A veces pensamos que el tiempo cura las heridas, o la familia cura las heridas, o una persona cura las heridas. Eso es tener confusión espiritual. Porque el único que puede curar las heridas en el presente es aquel que tiene poder sobre la muerte. Es aquel quien ha resucitado, que es Jesucristo. Así que no seamos engañados, hermanos. Solamente Cristo tiene poder para solucionar todos los problemas. Entonces, ese pensamiento también va a afectar nuestro diario vivir, y a veces nosotros, cuando nuestra vida no glorifica a Dios, cuando no nos santificamos para Dios, es porque no aplicamos esa sangre de Cristo. Estamos como los paganos, ¿no? Los paganos, los incrédulos, no creen en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Y por eso, hermanos, por eso es que reflejan una vida sin santidad, una vida sin el poder de Dios. Recordemos que le dijo Dios a los israelitas, ustedes son un pueblo santo. Yo los he escogido. Son mis hijos. Apártense de ese concepto erróneo sobre la muerte de los incrédulos. No pensemos que la muerte es así nada más. No, hermanos. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Nos santificamos? Ahí tendremos el concepto verdadero sobre la muerte y lo que nos espera después de la muerte. Sin embargo, no solo una vida que glorifica a Dios, también debemos tener una muerte que glorifica a Dios. O sea, que el último día de nuestras vidas pueda glorificar a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con Pedro y le dio la misión para su vida, para que lo glorifique mientras tenga sus años en la tierra? Y era que sea el pastor de las ovejas de Israel. Que sea un pastor. Era el propósito de Pedro en su vida. Pedro iba a glorificar a Dios siendo un pastor. Era el plan de Dios para su vida. Pero también había
un plan para que Él le glorifique con su muerte. Dice en Juan 21, 18 y 19, en verdad te digo, que cuando eras más joven, Jesús le dijo a Pedro esto, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Cómo glorificó Pedro a Dios? Teniendo una vida en santidad, una vida separada para Dios, una vida que cumple el plan de Dios. Entonces, fue una vida que se dejó guiar por el Espíritu. Acá le dijo, ¿no? Cuando seas viejo extenderás tus manos, las manos, y otro te vestirá. O sea, harás la voluntad de Dios. Y esa vida, hermanos, esa vida dentro del plan de Dios, cuando murió Pedro, esa muerte también le glorificó a Dios. Debemos de meditar mucho y reflexionar sobre el concepto que tenemos sobre la muerte. Como estaba diciendo, no es solamente que muero y ya. Estoy cumpliendo el plan de Dios ahora para que cuando muera esa muerte mía glorifique a Dios. Me estoy dejando vestir por otro, por el Espíritu Santo. Estoy extendiendo mis manos para que Él se haga cargo de mí y ya no yo, sino Él viva en mí. Solamente así, hermanos, vamos a glorificar a Dios con nuestra muerte. Y este es el deseo de Dios. Porque otra muerte es un concepto pagano. Es un concepto que lo hemos copiado. Como dijimos la semana pasada, porque el mundo lo dice así. Porque la mayoría lo dice así. Pero Dios no nos dice así. Dios nos habla de una muerte, de una vida que acabe en una muerte que le glorifique. Finalmente, vamos a hablar sobre la esperanza en el futuro. Entonces, ya hemos visto la esperanza en el presente. Ahora vamos a ver también la esperanza en el futuro. Luego de la muerte. Los mismos versículos. Y ya hemos leído también 1 Reyes 18 al 28, donde los profetas de Baal se cortaban, ¿no?, para que resucite su Baal. Y aquí ya vemos una total confusión espiritual porque tenían algún pensamiento de resurrección, pero era hacia un Dios falso, ¿verdad? Eso no iba a suceder, porque era un Dios falso. El único que tiene el poder sobre la vida es Cristo. El único que ha resucitado es Cristo. Entonces, no solo se cortaban el cabello y se autolesionaban, quedando con marcas toda su vida, reflejando para nosotros una incredulidad constante, sino que también tuvieron un concepto errado sobre la sangre, deseando cambiar lo que solo Dios puede hacer, que es el estado de muerte. Porque cuando se acuchillaban, se sacaban la sangre, querían resucitar a Baal. Querían cambiar algo que solo estaba en potestad de Dios. ¿Quién tiene poder sobre la vida y sobre la muerte? Solo Dios. Entonces, la esperanza en el futuro se refleja con la victoria en solo Cristo. 1 Corintios 15, de 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Podemos nosotros preguntar, vamos a decir, a la muerte, y decir: ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Si Cristo ha vencido la muerte, porque ha vencido el pecado. Entonces, en el presente, hermanos, tenemos victoria en Cristo
para toda dificultad que tengamos. Porque si Cristo ha vencido la muerte, ha vencido toda dificultad. Y Él es el único que puede solucionar el problema de la muerte, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Quién es el único que puede cambiar el estado espiritual de las personas? Solamente Dios tiene el poder. Ningún método humano tiene el poder para cambiar el espíritu, el alma, para dejar de ser hijos del diablo, sino solamente Cristo tiene ese poder. En 1 Tesalonicenses 4, vamos a ver lo que dice Pablo a esta iglesia. Dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. Dice aquí, su santificación. Esto es importante porque el capítulo 4 habla de un contexto de santificación. Pero Pablo, en este mismo capítulo, que habla de algunos pecados de los que uno debe de guardarse, va a hablar también del concepto de la muerte. Porque de seguro muchos pensaban, ¿no? Y le habrán preguntado: Pablo, mi familiar ha muerto, ¿a dónde va? ¿Qué pasa en el futuro con esta persona, con mi amigo querido que ha muerto? Entonces Pablo quiere santificar sus pensamientos sobre la muerte, también en la iglesia de Tesalónica. Y les dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, para que no se sajen como los otros, para que no tengan conceptos erróneos como los otros, para que no vivan una vida miserable aquí como los otros, los que no tienen esperanza. Y el verso 14 dice: así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también, hermanos, creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Y esa es nuestra esperanza en el futuro, hermanos. Que si nosotros morimos en Cristo, siendo hijos de Dios, vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza en el futuro también. Y eso debe ser un gozo grande para nuestros días hoy. Nada nos puede robar este gozo de la salvación. Era el gozo que tenía David. Nosotros debemos de tener un gran gozo de la salvación. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando ellos se alegraron porque los demonios se les sujetaban? Jesús le dijo: alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Nos gozamos de la salvación? Gracias, Señor, porque sé que si muero me voy contigo, voy a resucitar y seré salvo eternamente. Y con ese gozo enfrento las dificultades del presente, siempre con mi mirada puesta en la resurrección de Cristo. Debemos de tener esa seguridad de la resurrección en el día postrero y la seguridad de la victoria en el presente. Solo este mensaje de la resurrección puede cambiar nuestro estado espiritual, nuestro gozo, nuestra paz en el día de hoy también, hermanos. Pero es necesario también ver una realidad, que es la realidad del cielo y del infierno. Porque Pablo habla de los que van a resucitar en el futuro, pero de los que tienen a Cristo. Y en Lucas 16, del 19 al 31, es una historia de el rico y Lázaro. El rico tenía de todo, ¿no? De todo aquí en esta tierra. Pero Lázaro, no. Dice en la Biblia que Lázaro recibió muchos males. Y aparte tenía su cuerpo lleno de llagas. O sea, tenía mucho sufrimiento aquí. Pero el rico llegó a interpretar la muerte de la manera incorrecta.
Y esa manera era la que Dios quería evitar del pueblo de Israel. El rico entendió la muerte como algo así nomás, como que con él no era la muerte. Se había pervertido este concepto de la muerte. No era necesario que se saje, que se corte. Ya se había pervertido el concepto de la muerte. Y vivió como muchos que buscan el éxito del mundo, que es falso, van detrás del materialismo, detrás de los placeres del mundo, pero nunca viendo su día final, nunca viendo su muerte. El rico no se santificó durante esta vida terrenal. Pero, ¿qué pasó con Lázaro cuando murieron? Uno fue al seno de Abraham y otro fue al infierno. El rico fue al infierno, hermanos. Aquel que tenía un concepto de la muerte incorrecto, pagano, concepto del mundo. Tener el concepto correcto sobre la muerte nos ayuda a ver nuestro presente, hermanos. Nos ayuda a ver cómo estamos hoy actuando, cómo nos estamos santificando, si estamos haciendo el plan de Dios o no. Por eso, prediquemos este mensaje de la resurrección. Pablo en 1 Corintios 15 predicó la muerte y la resurrección de Cristo como la máxima esperanza, como la máxima victoria, como el máximo gozo de los hijos de Dios, que somos nosotros. Los incrédulos no han reflexionado verdaderamente sobre la muerte, pero necesitan este mensaje de Cristo. Podemos nosotros hacer muchas cosas por las personas, sacrificarnos por ellos, pero mejor hay que darle el sacrificio de Cristo. La máxima expresión de bondad de Dios, de victoria de Dios. Hay que transmitirlo a las personas. Por eso sigamos enseñando la palabra. Somos un pueblo santo, escogido por Dios, y eso debe ser de gran gozo para nuestras vidas. Nosotros que somos maestros de la palabra, sigamos enseñando. Todos aquí somos testigos de Cristo. Enseñemos este misterio de la resurrección. La mayor esperanza que puede tener el ser humano. Vamos a concluir. Creamos en lo que dice la palabra sobre la muerte. Desechemos todo pensamiento pagano, si nunca nos hemos planteado esto. No vivamos como los incrédulos, que no reflexionan sobre la muerte, ni valoran la sangre de Cristo. Y viven sin santificarse, como el rico. Y finalmente creamos en ese poder de la resurrección, que cambie el estado espiritual. ¿Cómo podemos cambiar? No va a ser con nuestras fuerzas, solamente creyendo en el sacrificio de Cristo. Él se sacrificó por mí, Él derramó su sangre por mí. Creer en eso y en su resurrección transforma nuestra vida y todos nuestros problemas. Vamos ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la palabra de hoy que nos permites tener en tu gran misericordia y gran amor, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra falta de santificación, porque hemos vivido sin considerar el último día de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos adoptado una vida como la que el mundo nos dicta. Señor, a veces no tenemos fuerza, pero gracias porque tú hoy nos hablas del poder de la muerte y de la resurrección, Señor, del poder de tu sangre. Que no seamos incrédulos, Señor. Perdona nuestra incredulidad, sana nuestras vidas, pero en este momento solamente te entregamos nuestro corazón y creemos en la obra de Cristo. No hay nada bueno que puedas ver en nosotros, Señor.
Los sanos no necesitan médico, dice en tu palabra. Nosotros necesitamos con urgencia tu gracia, tu salvación, tu limpieza, Señor. Gracias, Señor, por la muerte de Cristo, por el derramamiento de sangre de Jesucristo. Y gracias porque no solamente quedó ahí, sino que Él resucitó venciendo el pecado y la muerte. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? Podemos decir ahora, Señor. ¿Dónde está tu aguijón? Señor, ayúdanos a vivir con el máximo gozo, con la máxima paz, con la máxima gracia en nuestros días, para poder glorificarte hasta con la muerte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.